El gato de los sueños, un guía para el corazón. ¿Crees que nuestros sueños pueden esconder mensajes capaces de transformar nuestra vida? Imagina un gato misterioso que aparece cada noche en tus sueños, guiándote por recuerdos olvidados y mostrándote caminos para sanar las heridas más profundas de tu corazón. Suena como algo sacado de una película, ¿verdad? Pues hoy voy a contarte una historia que tocará tu alma y quizás te haga ver tus propios sueños de una manera completamente diferente. Si amas historias emocionantes y reflexivas como esta, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un sueño que te marcó para siempre? Clara era una joven que parecía haber perdido el rumbo en la vida. Después de la muerte de su madre, con quien tenía una conexión profunda, sentía que el mundo había perdido sus colores. Cada día era una repetición gris del anterior. Se despertaba, iba al trabajo, regresaba a casa y se sumergía en la soledad de su pequeño apartamento. Había dejado de pintar, su gran pasión desde niña, porque el dolor le había robado la inspiración. La vida, que antes era un lienzo lleno de posibilidades, ahora era un espacio vacío. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Clara tuvo un sueño diferente. En lugar de la nada que solía invadir sus noches, apareció un lugar desconocido, un prado iluminado por una luz suave, como si fuera el atardecer eterno. Allí, en medio de las flores silvestres, estaba un gato. No era un gato común, su pelaje negro brillaba como terciopelo bajo la luz y sus ojos, uno dorado y el otro azul, parecían mirar directamente dentro de ella. Clara intentó acercarse al gato, pero éste se quedó inmóvil, observándola con una calma que la desconcertó. Cuando finalmente se atrevió a dar el primer paso, el gato empezó a caminar lentamente, como si la invitara a seguirlo. Sin saber por qué, Clara lo siguió. Mientras avanzaban, el paisaje a su alrededor comenzó a transformarse. Las flores del prado se convirtieron en pinceladas de colores vivos, como si alguien estuviera pintando el sueño en tiempo real. El gato la llevó a un claro donde había un espejo grande enmarcado con ramas de árboles. Clara se miró en el espejo y vio algo que la dejó sin palabras. No era ella misma en el reflejo, sino una versión más joven de ella, feliz, con una paleta de colores en la mano y manchas de pintura en la ropa. Esa versión de Clara sonreía, como si le estuviera recordando quién era antes de que el dolor nublara su esencia. De repente, Clara despertó. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y su corazón latía con fuerza. No podía dejar de pensar en el gato ni en el espejo. Algo en ese sueño parecía más real que su propia vida. Durante los días siguientes, el gato seguía apareciendo en sus sueños, cada vez llevándola a lugares diferentes y mostrándole fragmentos de su pasado, sus miedos y sus deseos olvidados. La llegada del gato misterioso no solo trajo un cambio a las noches de Clara, sino que encendió en ella una chispa que creía perdida. Aunque aún no entendía el propósito de estas visitas oníricas, algo dentro de ella sabía que ese gato no era un simple producto de su imaginación. Era un guía, un mensajero que había llegado en el momento exacto para ayudarla a encontrar el camino de vuelta hacia sí misma. Las noches de Clara comenzaron a transformarse. Antes llenas de oscuridad y sueños vacíos, ahora eran visitadas por el enigmático gato de ojos desiguales. Cada vez que ella cerraba los ojos, un nuevo paisaje se desplegaba, siempre con el mismo gato como protagonista, guiándola silenciosamente hacia lo desconocido. Había algo en el que inspiraba confianza, como si fuera un viejo amigo que ella nunca había conocido en su vida despierta. En uno de esos sueños, Clara se encontró en una playa bañada por una luz de luna irreal, con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla. Allí estaba el gato, sentado junto a una fila de conchas perfectamente alineadas en la arena. Clara se acercó con cautela y se sentó junto a él, notando cómo el animal movía una de las conchas hacia ella con su pata. En ese momento, un recuerdo de su infancia la inundó, ella y su madre recolectando conchas en una playa similar, riendo juntas mientras competían por encontrar la más grande y bonita. La escena cambió de repente. Ahora Clara estaba en un bosque lleno de árboles altos y una neblina que cubría el suelo. El gato caminaba delante de ella, deteniéndose ocasionalmente para mirarla como si le dijera, «Sígueme». Clara lo hizo sin cuestionar, sintiéndose extrañamente tranquila en ese lugar desconocido. Finalmente, llegaron a un claro donde había un columpio viejo colgando de una rama.
Clara reconoció el columpio inmediatamente, era el mismo que su padre había construido para ella cuando era niña. Mientras se acercaba, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Había olvidado cuánto amaba ese columpio y los momentos felices que había pasado en él. El gato la miró con sus ojos profundos y ella entendió, sin palabras, que estaba siendo guiada hacia sus recuerdos más puros, aquellos que el dolor y la tristeza habían enterrado. Era como si el gato estuviera devolviéndole piezas de sí misma que había perdido en el camino. En otro sueño, Clara se encontró en una habitación completamente blanca, con lienzos vacíos colgados en las paredes. El gato estaba en el centro de la habitación, sentado junto a una caja de pinturas y pinceles. Clara dudó al principio, pero el gato maulló suavemente, como animándola a tomar uno de los pinceles. Al principio, sus trazos eran torpes, inseguros, pero poco a poco empezó a recordar la libertad y la alegría que sentía al pintar. Los colores comenzaron a llenar los lienzos, y con cada pincelada, Clara sentía que algo dentro de ella sanaba. La conexión con el gato no era solo una experiencia onírica, era un viaje emocional y espiritual. Durante el día, Clara empezó a notar pequeños cambios en su vida. Se levantaba con más energía, comenzaba a observar el mundo con más atención, buscando los colores y las formas que antes pasaban desapercibidos. Aunque no podía explicarlo, sabía que los sueños con el gato estaban teniendo un impacto profundo en ella. Con cada noche que pasaba, el gato parecía llevarla más profundo en su subconsciente, desenterrando emociones que había reprimido por miedo o dolor. Sin embargo, lo hacía con una delicadeza asombrosa, permitiéndole enfrentarse a esas emociones a su propio ritmo. Clara se dio cuenta de que, aunque los sueños fueran solo fragmentos de su imaginación, el gato representaba algo más, una guía para redescubrir su verdadera esencia y la fuerza que siempre había llevado dentro de sí misma. Esa conexión que había comenzado como un misterio se estaba convirtiendo en una fuente de esperanza. El gato no solo era un visitante de sus sueños, sino un faro que iluminaba su camino hacia la sanación y la posibilidad de volver a vivir plenamente. Las apariciones del gato en los sueños de Clara comenzaron a volverse cada vez más enigmáticas. Ya no solo la guiaba a través de paisajes mágicos y recuerdos enterrados, sino que empezaba a dejar señales, pequeños mensajes ocultos que la desconcertaban pero, al mismo tiempo, despertaban su curiosidad. No hablaba, pero sus acciones, sus miradas y los objetos que dejaba en su camino parecían cargados de significado. Una noche, Clara oyó que estaba en una antigua estación de tren abandonada. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y el lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo. El gato la esperaba en la plataforma, sentado junto a una maleta vieja y desgastada. Cuando Clara abrió la maleta, encontró dentro una colección de cartas sin remitente. Cada una estaba escrita a mano con una caligrafía elegante y cuidadosa. Las palabras hablaban de esperanza, valentía y la importancia de seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Una frase en particular llamó su atención: no temas perderte, porque solo al perdernos podemos encontrarnos realmente. Al despertar, esa frase quedó grabada en su mente. Durante el día, no podía dejar de pensar en ella. Era como si el sueño estuviera tratando de decirle algo, de guiarla hacia una verdad que aún no comprendía por completo. Esa noche, el gato volvió, esta vez llevándola a un campo lleno de relojes de diferentes formas y tamaños. Cada reloj marcaba una hora diferente, y mientras caminaba entre ellos, Clara notó que uno de los relojes estaba roto, con sus manecillas detenidas. El gato se sentó junto al reloj roto y miró a Clara con sus ojos intensos. Ella entendió que el mensaje era claro: el tiempo no puede ser detenido, y quedarse atrapada en el pasado solo la alejaba de su futuro. En otro sueño, el gato la llevó a una biblioteca infinita, con estanterías que se perdían en el horizonte. En una de las mesas había un libro abierto. Clara lo tomó y leyó las palabras que parecían dirigidas específicamente a ella: el arte no es solo un escape, es una forma de sanar. La creación te conecta con lo que realmente eres. Mientras leía esas palabras, recordó todas las veces que había pintado para expresar lo que no podía decir con palabras. La pintura había sido su refugio, su forma de entender el mundo y a sí misma, y se dio cuenta de cuánto había perdido al dejarla de lado. A medida que los sueños se acumulaban, Clara empezó a notar un patrón.
Cada mensaje que el gato dejaba parecía empujarla un paso más cerca de enfrentar los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo: la culpa por no haber estado con su madre en sus últimos momentos, el miedo al fracaso que la había paralizado, y el dolor de haberse desconectado de su verdadera esencia. El gato nunca le daba respuestas directas, pero su presencia era suficiente para que Clara comenzara a reflexionar profundamente sobre su vida. Se dio cuenta de que los mensajes no eran soluciones mágicas, sino invitaciones a mirar dentro de sí misma, a cuestionar sus miedos y a encontrar el coraje para enfrentarlos. Una noche, después de otro sueño lleno de símbolos y mensajes, Clara despertó con una sensación de claridad. Había entendido que el gato no era solo un guía, sino una representación de su propia intuición, una parte de ella misma que sabía exactamente lo que necesitaba para sanar y seguir adelante. Aunque los sueños seguían siendo un misterio, Clara empezó a confiar en ellos, sabiendo que cada mensaje oculto era una pieza del rompecabezas de su vida. Esa conexión con el gato se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor oscuridad, siempre hay señales que nos guían de regreso a nosotros mismos, si tenemos el valor de prestar atención. Si esta historia está tocando tu corazón y te está haciendo reflexionar, me encantaría saberlo. Déjame un comentario con tus pensamientos, y si te gustan historias como esta, considera suscribirte al canal y darle like al vídeo. Así podré seguir compartiendo más momentos como este contigo. Los sueños de Clara con el misterioso gato no solo se quedaban en el mundo onírico, comenzaban a tener efectos tangibles en su vida diaria. Al principio, eran pequeñas cosas: un cambio en su ánimo, una sensación de calma que la acompañaba al despertar, o el impulso repentino de hacer algo que llevaba postergando por meses. Pero a medida que los sueños se volvían más intensos, los cambios en su vida real también lo hacían. Una mañana, después de un sueño particularmente vívido en el que el gato la había llevado a un prado lleno de girasoles, Clara se sorprendió al notar que tenía un deseo incontrolable de salir de su apartamento y caminar por la ciudad. Esto era algo que rara vez hacía desde la muerte de su madre: prefería quedarse en casa, aislada. Pero ese día, algo dentro de ella la impulsó a ponerse los zapatos y salir. Mientras caminaba, sin rumbo fijo, se encontró con una pequeña tienda de arte que no recordaba haber visto antes. En el escaparate, había pinceles, lienzos y una paleta de colores vibrantes que parecían llamarla. Clara no pudo resistirse y entró. Cuando salió de la tienda, llevaba en sus manos un lienzo y un set de pinturas, aunque aún no estaba segura de por qué lo había hecho. Esa noche, el gato apareció nuevamente en sus sueños, y esta vez la llevó a un lugar que parecía ser una versión idealizada de su antiguo estudio de pintura, lleno de cuadros incompletos y colores brillantes. Al despertar, Clara sintió un impulso que no pudo ignorar. Sacó el lienzo y las pinturas que había comprado y comenzó a pintar por primera vez en ellos. Al principio, sus manos temblaban, y cada trazo parecía torpe, pero pronto perdió la noción del tiempo. Cuando finalmente se detuvo, horas después, se dio cuenta de que había pintado un campo de girasoles, el mismo que había visto en su sueño. Este pequeño acto de creatividad fue un punto de inflexión. Clara comenzó a recuperar la confianza en sí misma y en su capacidad para expresarse. Aunque aún estaba lejos de superar el dolor de su pérdida, pintar se convirtió en una forma de liberar las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Cada cuadro que completaba era un paso más hacia la sanación, y cada noche, los sueños con el gato parecían darle nuevas ideas y perspectivas para plasmar en sus obras. Además, Clara notó que estaba empezando a abrirse más a los demás. En una ocasión, mientras pintaba en un parque cercano, una mujer mayor se acercó para admirar su trabajo. La conversación que siguió fue breve pero significativa, y Clara se dio cuenta de cuánto extrañaba conectar con las personas. Poco a poco, empezó a salir más de su zona de confort, aceptando invitaciones para tomar café con colegas del trabajo y visitando lugares nuevos en la ciudad. El impacto de los sueños no se limitaba solo a sus emociones o a su arte. Clara también comenzó a prestar más atención a las pequeñas señales en su vida diaria, como si el gato estuviera guiándola incluso cuando no estaba soñando. Un libro dejado en un banco del parque, una canción que escuchaba por casualidad o un encuentro inesperado parecían tener un propósito, como piezas de un rompecabezas que el gato había comenzado a armar en su mente. Con el tiempo,
Clara se dio cuenta de que los sueños y su vida real estaban entrelazados de una manera que nunca habría imaginado. Cada noche, el gato le mostraba algo nuevo, y cada día, Clara encontraba la forma de aplicar esas lecciones a su vida. Era como si el misterioso felino estuviera despertando algo en su interior, una fuerza, una esperanza, una chispa que había creído perdida para siempre. Sin darse cuenta, Clara estaba empezando a recuperar el control de su vida, un pequeño paso a la vez. Y aunque aún no entendía completamente por qué el gato había aparecido en sus sueños, sabía que había llegado en el momento exacto para ayudarla a reencontrarse con ella misma. A medida que los sueños de Clara avanzaban, el gato la conducía hacia recuerdos cada vez más profundos y, en ocasiones, dolorosos. Aunque los primeros encuentros oníricos habían sido reconfortantes y llenos de nostalgia, ahora los sueños parecían querer empujarla a enfrentar las partes de su pasado que había intentado evitar durante tanto tiempo. Clara entendió que, para sanar completamente, no podía seguir huyendo de esos momentos. Una noche, el gato la llevó a una casa antigua que reconoció al instante. Era la casa de su infancia. El aire olía a madera vieja y a las flores que su madre solía colocar en jarrones por toda la casa. Aunque el lugar se sentía cálido y familiar, Clara sabía que ese sueño sería diferente. Al caminar por los pasillos, notó que todo estaba exactamente como lo recordaba, incluso los pequeños detalles como las fotografías enmarcadas en las paredes. Sin embargo, al entrar en la sala de estar, encontró una escena que le hizo detenerse. Era ella, sentada en el sofá con su madre durante sus últimos días de vida. La imagen era tan vívida que Clara sintió como si realmente estuviera allí de nuevo. En el sueño, su madre le tomaba la mano y le sonreía débilmente, mientras Clara luchaba por contener las lágrimas. Esa escena le recordó la culpa que había cargado desde su pérdida. Había pasado años reprochándose por no haber hecho lo suficiente, por no haber estado presente en todos los momentos difíciles. Pero mientras observaba esa versión de sí misma, el gato apareció a su lado, mirándola con esos ojos profundos y llenos de comprensión. De repente, el gato caminó hacia su madre en el sueño, y aunque no era posible que hablara, Clara sintió que había una conexión entre ellos. Su madre, o al menos la representación de ella en el sueño, le dijo algo que resonó profundamente: hiciste todo lo que pudiste, y eso fue suficiente. El amor que compartimos es lo único que importa. Clara sintió como una enorme carga comenzaba a levantarse de sus hombros. Esa noche, despertó llorando, pero no era un llanto de tristeza, sino de alivio. Era como si finalmente hubiera recibido el perdón que necesitaba, aunque sabía que ese perdón tenía que venir de ella misma. Los recuerdos más dolorosos que había enterrado durante años comenzaban a salir a la superficie, pero esta vez, en lugar de huir de ellos, Clara se permitió enfrentarlos con valentía. En otro sueño, el gato la llevó a un parque donde solía ir con su padre después de la escuela. Recordó cómo solían sentarse en un banco a comer helado y hablar sobre todo tipo de cosas. Pero el sueño también le mostró algo que había reprimido: la última vez que estuvo con su padre en ese parque antes de que su relación se volviera distante. Había dejado de visitarlo porque sentía que su vida estaba demasiado ocupada, y ese recuerdo siempre había estado cargado de arrepentimiento. Sin embargo, al igual que con su madre, el gato parecía querer mostrarle que el amor y los momentos compartidos eran más importantes que los errores o las ausencias. Clara se dio cuenta de que, aunque había perdido muchas cosas, esos recuerdos permanecían como un tesoro dentro de ella, y no como una carga. Estos sueños la ayudaron a comprender que enfrentar los recuerdos más dolorosos no significaba revivir el sufrimiento, sino aceptarlos como parte de su historia. El gato no la juzgaba, solo la guiaba, como si le recordara que incluso las experiencias más difíciles podían transformarse en una fuente de aprendizaje y fortaleza. A partir de estos sueños, Clara comenzó a reconciliarse con su pasado. Entendió que el dolor no era algo que debía borrar, sino algo que debía integrar como parte de quien era. Cada recuerdo, por más difícil que fuera, le enseñaba algo sobre sí misma y sobre el amor que había compartido con las personas más importantes de su vida. El gato, con su presencia silenciosa pero poderosa, la estaba ayudando a mirar esos momentos desde una nueva perspectiva, con compasión, gratitud, sobre todo, con esperanza. A medida que Clara continuaba su viaje emocional guiada por los sueños del gato,
empezó a darse cuenta de algo fundamental. No solo se trataba de enfrentarse a los recuerdos y sanar las heridas del pasado, sino de aceptar su vida tal como era, con todas las imperfecciones, pérdidas y desafíos que había vivido. Cada noche, el gato la llevaba a escenarios que, aunque llenos de simbolismo, reflejaban algo mucho más profundo, su lucha interna por aceptar quién era y las decisiones que había tomado. Una noche, Clara se encontró de nuevo en un espacio familiar, pero esta vez no era su casa ni ningún lugar de su niñez. Estaba en un paisaje desértico, vasto y vacío, pero con un cielo tan claro que parecía reflejar sus pensamientos más profundos. El gato, como siempre, estaba allí, guiándola sin palabras. Caminó por el desierto durante lo que pareció una eternidad, hasta llegar a un oasis, donde la calma reinaba. En medio del agua cristalina, Clara vio su reflejo, pero no era el reflejo que recordaba. Allí, frente a ella, estaba una versión de sí misma mucho más serena, sin los pesares de los recuerdos que había cargado durante tanto tiempo. Al principio, Clara no entendió lo que veía, pero el gato la miró con esa mirada penetrante, como invitándola a observar más profundamente. Poco a poco, Clara comprendió que lo que estaba viendo no era una versión idealizada de sí misma, sino la aceptación de quien realmente era. Esa mujer que veía en el agua no estaba condenada por sus errores, ni definida por las cosas que había perdido. Ella era un reflejo de todas las experiencias que había vivido, y esas experiencias, tanto buenas como malas, formaban una unidad que la hacía única. Con el paso de las noches, los sueños del gato comenzaron a mostrarle diferentes versiones de sí misma, cada una representando una faceta de su vida. En un sueño, Clara se vio como la niña que solía ser, llena de energía, curiosa, sin miedo de enfrentarse al mundo. En otro, vio a la joven adulta que había luchado por encontrar su lugar en el mundo, llena de inseguridades y dudas. Y finalmente, vio a la mujer madura que podía mirar atrás sin arrepentimientos, con una paz que solo la aceptación genuina puede brindar. La lección era clara, no importaba el dolor o las luchas que había atravesado, porque todo eso la había llevado a convertirse en quien era ahora. El gato, en su silencio y en sus acciones, le mostraba que solo aceptando todas las partes de su ser podría verdaderamente sanar. Aprender a vivir en armonía con sus imperfecciones y cicatrices era el paso necesario para seguir adelante. A medida que Clara empezaba a integrar esta aceptación en su vida diaria, las tensiones que sentía en su interior comenzaron a aliviarse. Se dio cuenta de que ya no sentía la misma culpa por no haber sido perfecta. Había dejado de intentar encajar en un molde idealizado de lo que debía ser. Por fin, Clara podía verse a sí misma con compasión, sin juzgarse. Y, lo más importante, podía aceptar la belleza de su vida tal y como era, con todas sus complejidades y desafíos. El gato, con su presencia suave y sabia, había logrado mostrarle que la aceptación no era un destino, sino un proceso. Un proceso de entender, perdonar y, finalmente, abrazar todo lo que había sido. Clara despertó una mañana con una sensación de paz que nunca antes había experimentado, una paz que solo la aceptación profunda y amorosa de uno mismo puede proporcionar. Con el tiempo, Clara comenzó a notar que ya no solo estaba sanando, sino que se estaba transformando. Los sueños con el gato ya no solo la guiaban por los paisajes de su pasado, sino que la inspiraban a mirar hacia el futuro con una renovada perspectiva. Había algo en su interior que había cambiado, algo que se había despertado y que le permitía ver el mundo con una claridad y una esperanza que no había tenido en mucho tiempo. Una noche, en uno de sus sueños más profundos, Clara se encontró en un jardín florecido, lleno de colores vibrantes y fragancias dulces. El gato estaba allí, como siempre, pero esta vez no la guiaba. Estaba sentado tranquilamente junto a una fuente, observando el flujo del agua. Clara se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo ni incertidumbre. Había paz en su corazón, algo que nunca antes había experimentado en este nivel. El gato la miró con esa mirada profunda y sabia, y Clara sintió que él ya no necesitaba decirle nada. Ella lo entendía. En el jardín, Clara vio una flor que no reconoció, pero que al mismo tiempo parecía estar profundamente conectada con ella. La flor era única, distinta a todas las demás, y al acercarse, Clara vio que sus pétalos se abrían lentamente, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Era un símbolo perfecto de lo que Clara estaba viviendo,
un renacer interior. La flor representaba el proceso de transformación que había vivido, un proceso de aceptación, de sanación, sobre todo, de crecimiento. Clara entendió que, como la flor, ella también estaba floreciendo, aprendiendo a ser más ella misma, sin máscaras ni miedos. A medida que los días pasaban, la influencia de los sueños con el gato se hacía más fuerte. Clara ya no solo estaba sanando emocionalmente, sino que había comenzado a ver oportunidades donde antes solo había obstáculos. El arte, que antes era un refugio, ahora era una forma de expresarse sin miedo. Comenzó a compartir sus pinturas con el mundo, sin preocuparse por la opinión de los demás, simplemente disfrutando el acto de crear. Y lo más sorprendente fue que las personas empezaron a notar el cambio en ella. Había algo diferente en su energía, una luz que emanaba de su interior, como si hubiera despertado de un largo sueño. Clara empezó a sentirse más conectada con la vida. La aceptación de su pasado y su capacidad para mirar hacia el futuro le dieron una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas, ni seguir un camino preestablecido. Todo lo que necesitaba era confiar en su intuición y en los pasos que el gato la había guiado a dar. Finalmente, Clara entendió que el gato no era solo un guía de sueños, sino una representación de la sabiduría interna que todos llevamos dentro. Él le había mostrado el camino hacia su propio renacimiento, y ahora ella podía caminar por él con confianza, sabiendo que el verdadero viaje no era hacia un destino, sino hacia una forma de ser más auténtica y plena. Como la flor que crecía en el jardín de su sueño, Clara también floreció, lista para enfrentar cualquier desafío con la fuerza de su propia transformación. Y así, concluimos esta hermosa historia de transformación y autodescubrimiento. Espero que, al igual que Clara, hayas encontrado algo valioso en este viaje que te permita sanar y crecer. Si te ha tocado el corazón, me encantaría saber tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like si disfrutas de este tipo de historias y suscribirte para seguir explorando juntos nuevos relatos que te inspiren. Gracias por estar aquí, y recuerda, el verdadero renacer siempre está dentro de ti. Hasta la próxima.